Embajadores del Reino, un programa diferente. Familia del Señor, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, gusto enorme. Definitivamente es un placer el poder tener este encuentro cada martes y jueves a partir de las 18 horas. Junto a nuestro querido director, el pastor Alejandro Andrade, damos la bienvenida, pastor. Gracias, Marcelita, muy buenas tardes. Y para cada uno de ustedes también, muy buenas tardes. Sin duda alguna, un tiempo de bendición, un tiempo que el Señor ha querido que compartamos con cada uno de ustedes lo que el Señor primero nos ha dado a nosotros para poderlo compartir con cada uno de ustedes. Un tema muy interesante, un invitado también muy importante, pero no le digo más, así que Marcelita, continuamos. Importante recomendación para empezar, por supuesto, recuerde usted visitar el Closet de Luis y Xiomi, ubicado en 9 de octubre, entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, edificio 919, para damas, para caballeros, para jóvenes, adultos, niños, todo en un solo lugar, el Closet de Luis y Xiomi. Importante también recordar las redes sociales que están a su entera disposición, señores, nos encuentran en todas las plataformas digitales, Embajadores del Reino, en Instagram solo como Embajador Reino TV, y por supuesto también en Instagram y por supuesto también en YouTube, ¿no? En YouTube, Cristo TV Oficial, ese sencillo, ¿verdad? Para interactuar y participar con nosotros, preguntar, indagar, analizar esta bendita y poderosa palabra, le invito a marcar y por supuesto hacer su pregunta a través del 09 62 72 67 49, móvil de la estación. Bien, muchísimas gracias por anotar y luego participar. Estamos gustosos de poder responder cada inquietud, ¿verdad, mi pastor? Así es, esperando también que en lugar donde te haya acogido esta programación, estés con una predisposición de escuchar la palabra de Dios, de atender y comprender, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra mente para ver qué es lo que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros, qué es lo que nos va a hablar a través de la guía, por supuesto, del precioso Espíritu Santo de Dios. Un hombre que nos va también a compartir el día de hoy en esta programación, ya 22 años conociendo al Señor, una trayectoria muy importante que tiene el siervo, siempre predispuesto y dispuesto a hacer la obra de Dios. Por eso es que estamos aquí en una programación diferente como es Embajadores del Reino. No te digo más, luego de esta pausa comercial, no te desconectes. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en Cristo TV. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano.
El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en la programación de Embajadores del Reino, ya con este espacio maravilloso donde entramos precisamente en materia, mi querido pastor, porque hay un tema hoy denominado Escogidos en Cristo. ¡Qué bendición! Definitivamente ser escogidos, pastor. Me gusta este tema, Marcelita, porque somos escogidos en Cristo. Vamos a ver qué quiere decir este término en Cristo, ¿verdad? Para ello nos va a ayudar aquí a desarrollar este precioso tema nuestro pastor, ya 22 años conociendo al Señor, les decía, mi pastor Carlos Alarcón, que ya está aquí con nosotros. Adelante, mi pastor. Bendiciones a la amada audiencia. Damos primeramente gracias a Dios, pues, y gracias siempre a esta casa que he tenido la oportunidad de conocer, pues, y es un privilegio estar aquí. Espero ser, pues, de bendición junto a mis amados hermanos y sobre todo, pues, que usted pueda tener en estos momentos, pues, sus oídos, ¿verdad?, bien afinados para escuchar el consejo divino. Que el Señor los bendiga. Un privilegio que esté aquí con nosotros, amado pastor, y de seguro vamos a ser canal de bendición para aquellos que nos están escuchando. Vamos sin más preámbulos al libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al versículo 8. Vamos a ver, Marcelita, qué nos dice el Señor en esta preciosa tarde. Amén. Bien, entonces nos ubicamos en los versículos centrales y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Bendito sea el Señor y bendita su palabra. Vamos a ver qué nos dice el Señor en estos versículos. Marcelita, a mí me gusta este versículo 3 como empieza. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mi pastor Carlos, es primordial conocer que nosotros como siervos del Señor, lo primero que tenemos que hacer es bendecir a nuestro Padre Eterno, sin duda alguna. La Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo. Precisamente un corazón lleno de acción de gracias, pues, hace que esa misma gracia sobreabunde en nosotros. ¿En qué? En sabiduría y en inteligencia. Cuando somos agradecidos, estamos tocando la puerta del cielo. Y agradecer en todo lo que tenemos, ¿verdad? Agradecer también lo que no tenemos. Es muy importante conocer esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Comentaba atrás de cámara aquí con mi pastor Marcelita, cómo que en esos lugares celestiales que ya estaba nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Eterno, con el Espíritu Santo, ya nos estaba bendiciendo antes de que la creación fuera hecha. Muy importante que nosotros conozcamos esto, ¿verdad? Cómo el Señor nos escogió, amado pastor, desde antes que se fuese fundado el universo, porque en el 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué precioso que el Señor ya nos haya predestinado para que hoy estemos haciendo su voluntad.
Bueno, eso es una libre y soberana gracia, pues, de parte del Señor, ¿no? Precisamente en este mismo libro, capítulo 2, versículo 6, dice que ya nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Entonces es una bendición saber que Dios, pues, tuvo un plan, ¿verdad?, para todos aquellos que nos allegamos a Él, y saber sobre todo, pues, que ese plan tiene que ver con todo lo espiritual, que es por eso que estamos aquí desarrollando estos temas, precisamente para conocer el ámbito espiritual, que es el por el cual muchas personas, ¿verdad?, carecen de conocimiento muchas veces, pero gloria a Dios por estas redes para poder nosotros aprender cada día más de la palabra de Dios. Y es también muy importante saber que el versículo 3 dice que fuimos escogidos y bendecidos en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Entonces, desde aquel momento, es decir, antes de la fundación del mundo, nosotros ya estábamos en Cristo, mis queridos hermanos. Y hoy, todo ojo que nos vea debe vernos en Cristo. A cualquiera de nosotros, a los siervos, aquí a Marcelita, a mi pastor Alarcón y a este humilde servidor. En Cristo deben vernos siempre todo. ¿Y cómo saber que estamos en Cristo, mi querido pastor? ¿Qué nos podría argumentar? ¿Cómo saber que estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Cristo mismo lo dijo: si me amáis, pues guardad mis mandamientos, ¿no? El que hace la voluntad de mi Padre es aquel a cual yo recibo, ¿no? Entonces, pues, es sencillo. Lo que se hace difícil muchas veces es obedecer, ¿no? Saber que estamos en Cristo desde el momento mismo en que Él se dio por nosotros. La Biblia dice, y el versículo más importante, que es el corazón de la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, pues, no se pierda y tenga vida eterna. Es necesario reconocer quién es el que está en Cristo, porque no todo el que me dice Señor, Señor, pues, es el que hace la voluntad de Dios, ¿sí? Amén, amén. Y en Mateo nos dice también, Mateo 22:14, nos dice: porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Uno de los versículos que realmente impacta a mi vida, cómo Dios me escogió, el ponerme a pensar de cómo Él me seleccionó desde antes que esté en el vientre de mi madre, pastor. En algún momento yo dije algo como una reflexión como esta que he escuchado muchas veces, he compartido con muchas personas. Dice, no sé, es que la verdad es que yo soy así porque en realidad mi madre no me dio la atención debida, mi familia me dio la espalda, no tuve educación, entonces tuve que inmiscuirme en la droga, la verdad es que las malas compañías me llevaron, pero ya pues terminé metiéndome en la prostitución, o sea, y todos nos excusamos en eso, pero nos olvidamos de que nosotros fuimos seleccionados, escogidos para alabar y bendecir el nombre del Señor, para recurrir a ese Creador poderoso que dice que de lo vil, de lo menospreciado, ha cogido precisamente para avergonzar muchas veces hasta el sabio, que no necesitamos de ser teólogos, doctores, necesitamos de rendir nuestro corazón a Cristo, de entender que tenemos identidad como hijos de Él. Cuando creo yo que nosotros nos apoderamos de esto, definitivamente nos llenamos de ese Espíritu Santo que nos hace acreedores a ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando entendemos esto, mi querido pastor, porque en realidad hay en este momento lo que prevalece en el ser humano es precisamente el enemigo atacando, el enemigo empañando prácticamente esos pensamientos, apoderándose del pensamiento del ser humano, a tal punto de llevarle a ocasionar, mire, ese déficit de entendimiento, de poder captar esa sabiduría que viene de lo alto o pedirla. Dice que quien esté falto de sabiduría, pídasela al Señor. O sea, tenemos todo, pero muchas veces no usamos nada. Sí, escogiendo sus palabras, mi querida hermana Marcela, dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por supuesto. Yo me hacía la siguiente reflexión: si realmente la humanidad estudiaría todo en plenitud, la humanidad, el 100% estudiaría la palabra de Dios, ¿verdad?, le escudriñaría, todos viniéramos a los pies de Cristo, sin duda alguna. Pero es ahí cuando el maligno se levanta para tratarnos de estorbar en nuestro camino, ¿verdad?
de que nosotros estemos preocupados por las circunstancias del mundo, por las cosas que suceden a nuestro alrededor y no preocuparnos por realmente de lo que debemos hacer, que es acercarnos a Cristo a través de su palabra. Sin duda alguna es así, mi querida hermana. Y aquí prácticamente lo dice el Señor, ¿verdad? Que fuimos escogidos, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Yo quiero aquí hacer una aclaración, mi pastor y Marcelita. Este término de predestinado, de pronto alguien vaya a pensar, el hermano Ale, el pastor Ale ya estuvo predestinado a ser pastor. No es así. Que la hermana Marcelita ya estuvo, su destino era ser presentadora, servirle al Señor. No es así. Que el pastor Alarcón ya estuvo predestinado, ya estuvo su destino escrito así. No es así, mi querido hermano. Déjame decirte que nuestro Padre Eterno, cuando nos creó, cuando nos hizo, nos dio libertad de elegir entre el bien y el mal. Yo elijo mi destino, solo que nuestro Padre Eterno lo sabe. Eso quiere decir la predestinación, ¿sí? No es que Él escogió a unos y a otros nos escogió, no. Nosotros escogimos servirle a Él. Nosotros escogimos el bien. Nosotros escogimos la salvación y vida eterna. Pero muchos lamentablemente han escogido lo contrario. Han escogido apartarse de la voluntad del Señor, apartarse de Él. Muchas veces nosotros cuando hablamos del Señor, a las personas que no conocen, por supuesto, ¿verdad?, de la Escritura, se alejan del Señor, porque no saben e ignoran, por supuesto, la palabra de Dios. Entonces, mi querido pastor, es menester que nosotros sepamos esto, que nosotros fuimos predestinados para ser hechos ahora hijos de Dios, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Muy bien, sí, muy hermosa este tema. El término predestinación viene del griego proorizó, que significa señalar o separar. Y se lo ha tomado de una forma, ¿verdad?, muchas veces negativa. Como dice usted, tomando sus palabras, pastor, ¿verdad?, que la gente piensa que Dios escoge a unos para salvación y a otros no. Cuando a Timoteo se le dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En sí no encierra una idea de condenar a unos y salvar a otros. No, de esa forma pues no sería gracia, no sería salvación, ¿no? Lo que sucede es que Dios, hay un proceso. A los que antes conoció, a estos llamó. A los que llamó, ¿verdad?, los santificó. A los que santificó, los predestinó. Es decir, Dios hace una obra perfecta desde el momento mismo en que elige a la persona. ¿A quién elige? Obviamente al que ama las cosas de Dios. Si nosotros vivimos rechazando, como cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, venimos ciertamente de ese mundo, ¿verdad?, antes de ser llamados, no teníamos nosotros ni idea e ignorábamos voluntariamente, rechazábamos. Entonces Dios está llamando, siempre Dios está llamando, siempre Dios está llamando. Entonces cuando escuchamos el llamado, entonces Dios comienza a hacer ahí el proceso y viene de tal manera hasta que llegamos a la predestinación, que nos da un horizonte, y como último la glorificación. Amén, amén. Viene a mi mente aquel pasaje bíblico que nos narra los evangelios cuando nuestro Señor Jesucristo iba pasando por un pueblo, ¿verdad? Todo el mundo lo aclamaba. Ahí viene el Hijo de Dios, ahí viene el Hijo de David. Y se acerca una persona ciega llamada Bartimeo ante él, ¿verdad? Y ya cuando está frente a frente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor le pregunta: Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esa pregunta no ha cambiado. Esa pregunta está ahora. Jesucristo te está diciendo a ti, mi querido hermano, mi amigo que me está sintonizando, ¿qué quieres que Cristo haga en tu vida? ¿Quieres aceptarlo realmente en tu corazón? Este es el tiempo de que tú te acerques realmente a Jesucristo de voluntad tuya, mis queridos hermanos, y verás luego las bendiciones que el Señor te va a poner en tu camino, pero todo a su debido tiempo. Como decía mi pastor Carlos, todo esto es un proceso que tenemos nosotros que vivirlo, superarlo y no desmayar, como lamentablemente algunos están decayendo en la fe. Dice, siguiendo los versículos centrales, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido aceptados. Mi pastor Alarcón, nosotros hemos sido aceptados por Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros también lo aceptamos a Él de corazón, de voluntad propia,
no nos impusieron, no nos pusieron un revólver en la cabeza para aceptar al Señor. Fue nuestro corazón que estuvo predispuesto a hacerlo. Yo recuerdo aquel momento cuando vino un hermano aquella vez, hace 11 años, a hablarme del Señor. Yo estaba separado de mi esposa, fue a mi departamento, él y mi esposa, y él me habló del Señor. Me habló casi una hora y luego me dice, ¿quieres aceptar al Señor? Así, de una. Y yo, sin pensarlo 2 ni 3 veces, le dije, sí, quiero aceptarlo. Y en ese momento, mis queridos hermanos, fue cómo se quebrantó mi corazón, cómo el Señor menguó mi voluntad, cómo menguó mis decisiones. Y recuerdo tanto que el pastor se fue mi esposa, y yo seguía todavía llorando de rodillas en el departamento. Desde ese entonces no me he apartado, y si Dios me sigue bendiciendo, no lo haré hasta la venida de él, mi pastor. Sin duda, qué hermoso testimonio para quienes definitivamente pasan por estas situaciones y por tantas situaciones en realidad, pero qué bueno saber pues que usted también lo ha pasado, pastor. A veces muchos creen, aquellos que están tras sus televisores, tras sus móviles, creen ustedes que nosotros no pasamos vicisitudes, situaciones tan difíciles, pero nosotros somos prácticamente quienes vivenciamos esta bendita y poderosa palabra, porque esta palabra de la cruz es locura para quienes pierden precisamente o se pierden en el mundo, pero para aquellos que nosotros seguimos a Cristo y que tenemos la convicción de que somos sus hijos, pues es poder de Dios. Este es nuestro alimento diario, el pan de cada día. Dice que si nosotros nos esforzáramos por leer su palabra, por nutrirnos diariamente, la situación fuera diferente, pero es ahí donde que queremos nosotros apuntar a través de las ondas positivas de Cristo TV, que usted pueda escuchar que es necesario tener hambre y sed de esta bendita palabra, porque solo ella es la que puede cambiar las cosas. Definitivamente uno se siente en el piso, se siente destrozada por tantas situaciones que uno pasa, uno vive, pero solo esta palabra es la que nos refuerza, la que nos levanta, la que nos aviva, porque hay momentos y situaciones que uno piensa que definitivamente no va a levantarse, pastores, que uno se ha caído y que donde ha caído no hay fondo, como la pérdida de un hijo, como la situación que se te desborona un matrimonio como el suyo que ha pasado, pero que Dios ha llegado y tuvo esa valentía usted de decir como Bartimeo, sí, aquí estoy, yo quiero recibir a Cristo. En su caso, ¿no? En mi caso igual. Bueno, yo conocí a Cristo muy niña, a mis 12 años conocí a Cristo. Mire usted, Cristo llegó a mi vida, pero bueno, mi testimonio ya lo daré en algún momento porque es largo, Gloria pero al es Señor bello también. Igual la bendición sigue, porque hasta aquí me ha bendecido el Señor, dice Ebenezer, ¿no? Hasta aquí me ha sostenido el Señor, y seguimos precisamente dando esto que Dios nos ha dado y que por gracia recibimos día a día, que es la palabra y bendita palabra de Dios. Somos escogidos en Cristo. Este término que lo encontramos en el versículo 4 a mí me emociona. Somos escogidos en Cristo, no nos escogió ninguna otra persona, ¿verdad? No nos escogió ninguna filosofía, ningún país, ningún líder mundial, no, nos escogió Jesucristo. Por eso yo he analizado profundamente la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, he analizado su martirio en la cruz, ¿verdad? Y yo me preguntaba, yo creo que nadie sobre la tierra puede hacer lo que Él hizo cuando estuvo aquí con nosotros como hombre y como Dios también en la tierra, ¿verdad? Aquel hecho, aquel sacrificio muy enorme que Él hizo por nosotros. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo por Él? ¿Qué estamos haciendo nosotros por Él? ¿Verdad? Precisamente es por eso que el Señor nos ha inquietado a través del Espíritu Santo para guiarlos a cada uno de ustedes a través de esta programación, ser canal de bendición, ¿verdad? Como es aquí en la programación Embajadores del Reino. Siguiendo con los versículos centrales, en el versículo 6 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Qué preciosa es la gracia del Señor, mi querido pastor, sin duda alguna. Tomando la idea de lo que siente el sentir de la presentadora, ¿verdad? Nuestra hermana.
dice que es para la alabanza de su gloria. ¿Cómo podemos nosotros alabar o cómo podemos nosotros glorificar a Dios si antes no pasamos por ciertas situaciones pues difíciles, ¿verdad? Es allí en ese momento donde nosotros nos damos cuenta que precisamente es esa gracia maravillosa la que nos hace avanzar, y sobre todo que después de que pasamos por ciertas situaciones, ¿verdad? La Biblia dice que no es nada comparable, ¿verdad? Las pruebas, las dificultades por las cuales pasamos cada uno de nosotros, no es nada comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, por eso es que dice que hemos sido escogidos para alabanza de su gloria. ¿Cómo alabamos a Dios si no es a través de la prueba? Porque después de la prueba, ¿verdad? Cuando hemos tenido alguna situación y hemos podido salir, entonces nos damos cuenta y decimos, wow, qué gran Dios, qué hermoso Dios que tenemos, que de esta me ha sabido librar y me ha sabido sacar. Y entonces engrandecemos más el reino, ¿verdad? Y nuestra boca se llena de alabanza. Gloria a Dios, así es. Muchas veces decimos, pero no somos, ¿quién somos nosotros para merecer tanto del Señor? O sea, nos sentimos a veces impotentes. De hecho, hay muchas veces que dicen, no, pero es que yo ni conozco la palabra, no sé, ¿cómo puedo hablar? ¿Cómo? No, imagínense Moisés, que fue seleccionado precisamente para rescatar el pueblo, ¿no? Él en algún momento se sintió también de igual manera y dijo, no, pero yo ni sé hablar, ni siquiera me puedo expresar. Si me permite, Marcelita, yo creo que en esa parte que estás hablando, siempre al principio cuando el Señor nos llama, nosotros vamos a poner un pretexto, así como lo puso Moisés, ¿verdad? Así como lo puso Jonás, que no quería hacer la obra del Señor. Yo creo que yo, por lo menos en mi caso, yo nunca quise ser pastor, yo nunca quise predicar la palabra de Dios, pero el Señor en su infinita misericordia, en su infinita gracia, nos ha permitido el día de hoy, en estos tiempos peligrosos, tan convulsionados que decía Marcelita que vivimos, es que es menester que nosotros estemos haciendo su voluntad. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, yo te invito a que compartas esta programación en todos tus grupos, en todas las redes sociales, para que muchos hombres y mujeres, esas almas vengan también a los pies de Cristo y hagan su voluntad, como lo estamos haciendo aquí nosotros, mi querida hermana. Y nada de poner pretexto que soy niño, nada que porque soy niño, nada que porque soy joven. Dice que nadie ponga en poca tu juventud, ni que porque eres anciano será, bueno, no quise decir viejo, pero bueno, anciano, muchas veces dicen, no, pero ¿para qué yo estoy anciano? Mucho más usted tiene que buscar de Dios, es importante. No crea usted merecer ese don de llamarse hijo de Dios porque tenga algo o por lo que sepa usted, sino más bien dice que él utilizó a gente corriente, sencilla. Pero Abraham fue llamado a los 100 años. Imagínese, ajá, así Abraham es. a Ahí los 100 está. años fue llamado. Nada es como hablar con testimonio propio, ¿no? Yo cuando tengo precisamente esa vivencia, esa experiencia es la que nos permite llegar a ustedes y poder decir esto pasa y esto puede hacer Dios a través de su gloria y de su poder. Jehová se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Es lo que prácticamente voy entendiendo yo también. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo saber que estamos en esa promesa. Entonces, como decía, a través de lo que ustedes han expresado, ¿verdad? Es cuando nos damos cuenta que es por su gracia, que es por su misericordia, que Dios llama, ¿verdad? Y toma de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios, que esconde, porque Dios le dijo a sus discípulos, es decir, a la audiencia, le dijo, y en el momento cuando Cristo estaba orando, le dice, Señor, te doy gracias porque has escondido esto de los sabios y se lo has dado, se lo has revelado a mis pequeñitos. Cuando Jesús le hablaba por parábolas, ¿por qué hablaba por parábolas? Porque dice, porque este pueblo dice, no entiende, ¿verdad? Y los cogía aparte a los discípulos y les hablaba claramente, porque ahí está la bendición. Porque como hemos decidido, ¿verdad? Volvimos un poquito atrás, ¿verdad? Entonces es a través de ese proceso, cuando nosotros tenemos nuestros oídos bien afinados a la voz del Señor, al consejo de Dios, entonces Dios dice que va añadiendo a la gracia, va añadiendo más gracia, al conocimiento va añadiendo más conocimiento, a la sabiduría más sabiduría. ¿Por qué? Porque está nuestro corazón dispuesto precisamente a tomar de esa gracia. Y es allí donde Dios puede, pues, actuar. Así es, y muy importante saber que la gracia del Señor ya estaba en el Antiguo Testamento también, ¿verdad? Y quiero llevarlo rápidamente al libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, este versículo tan conocido. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es precisamente este tiempo que Daniel no entendía. El profeta Daniel no entendía este versículo, pero nosotros lo entendemos a través de la guía del Espíritu Santo, que ese tiempo que le estaba revelando el Señor al profeta Daniel es el que estamos viviendo ahora, el tiempo de la gracia del Señor, y cuando nosotros todavía que estamos vivos tenemos esa oportunidad de acercarnos al Señor. No importa, mi querido hermano, si tú te has alejado del Señor, hoy es tiempo que tú reflexiones y te acerques al Señor, regresa a la congregación, lee la palabra de Dios, investiga, escudriña la palabra de Dios, ponte a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En oración, a través de su palabra, y verás cómo tu corazón va a sentir esa satisfacción, va a sentir ese gozo, va a sentir esa paz que requiere de cada uno de nosotros. Y esa paz, sin duda alguna, nos dio nuestro Señor Jesucristo. No es la paz que da el mundo, porque el mundo no sabe dar la paz. Y ahorita me acuerdo aquel momento en que la iglesia tradicional dice, daos fraternalmente la paz, y todo el mundo se abraza, pero hasta ahí nomás queda, ¿verdad? Salen de la iglesia y los problemas están allí, ¿verdad? Y seguimos anclados, seguimos estancados y no avanzamos, ¿verdad? Yo me sentí así antes de conocer al Señor en la iglesia tradicional, donde la mayoría de nosotros hemos salido, mi querido pastor. Claro, bueno, no por avergonzar a nadie, ¿no? Porque todos venimos también arrastrando esa tradición, veníamos, ¿no? Pero nos dábamos la paz y de pronto salíamos de la iglesia y a pelear o qué sé yo, ¿verdad? Entonces por eso es que Cristo dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones, pero confía de mí que yo he vencido el mundo, ¿no? El que tiene a Cristo tiene la paz, ¿no? La paz verdadera, que como Dios la sabe dar, ¿no? No como el mundo la da. Entonces ahí nosotros vemos pues que realmente esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que nos capacita para darnos como virtud la mansedumbre, la humildad y toda forma de trato hacia los demás. Muy hermoso esta frase tan pequeña que sin embargo el mundo está carente de aquello. Así es, yo me atrevería a decir que muchos en el Señor no tienen todavía esa paz en su corazón. Regresando ya al último versículo del tema central que estamos viendo, el libro de los Efesios capítulo 1, versículo 8 nos dice, hablando sobre la gracia, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mire, mi querido pastor, el Señor nos da esa gracia que no merecemos, ojo, nosotros no merecemos ni su perdón, no merecemos su gracia, no merecemos su misericordia, no merecemos su amor. Pero en medio de todo esto nosotros no podemos entender el amor tan infinito que tiene el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, que nos da de su gracia, nos da de su sabiduría, nos da de su inteligencia, para que nosotros hoy podamos entender a través de la revelación que nos da el Espíritu Santo estos versículos que estamos viendo y este tema tan importante que era escogidos en Cristo. Sobre todo ahí está la frase, sobreabundar. No es que da en abundancia, sino que aquí me está hablando de algo más allá, que sobrepasa, es decir, que a la capacidad humana le es negado. ¿Por qué? Porque la razón, la capacidad, ¿verdad?, no deja comprender ciertamente los principios, eso que está escondido de parte de Dios, ¿verdad? Pero que sí ha sido dada a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, para que a través de como columna y baluarte de la verdad nosotros la proclamemos, no como algo que abunda, sino que algo como que sobreabunda, es decir, hay todavía a gracia más gracia, reitero esa frase, a mayor sabiduría, mayor Dios está poniendo ahí más sabiduría, de tal manera que sobreabunde en cada uno de nosotros para que pueda ser para que podamos ser canal de bendiciones y precisamente pues para llevar nosotros también esta palabra a todos y que todos esos corazones sean confrontados. Y es muy importante saber, ministro que me estás escuchando, que a mayor gracia, mayor sabiduría, mayor inteligencia, ¿verdad? Y es mayor lo que nosotros tenemos, es mayor lo que vamos a responder cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo te di esa gracia, yo te di esa inteligencia, yo te di esa sabiduría. ¿Qué hiciste con ella? ¿Compartiste la palabra de Dios? ¿Compartiste realmente con un hermano, una hermana que está caído, que ha menguado en su fe? Ese es nuestro trabajo, levantar al que no se quiere levantar al que está caído,
darle la mano, darle una palabra de aliento, una palabra de vida que la encontramos aquí en la preciosa Escritura, mi querida hermana Marcelita. Y aun cuando no la quiere recibir, nos toca seguir orando, nos toca seguir persistiendo delante del Señor, porque lo que ellos no tienen, pues nos ha dado el Señor, que es sabiduría, ¿no? Ante todo sabiduría. Yo siempre digo, Señor, dame salud, sabiduría, ante todo sabiduría, porque la necesito en todo instante. Necesitamos de la sabiduría del Señor, hasta para ser buena madre, buena profesional, para todo para ser buena esposa, para ser buena amiga. Necesitamos de la sabiduría del Señor. Y esto es para todos. A veces dicen, no, es que solo a la hermana Marcela le ha dado sabiduría al Señor. No, esto es para todos. Somos escogidos todos. Pero sin embargo, no todos aceptamos, no todos recibimos. ¿Por qué? Porque esto no es con espada ni con ejército. Esto es con su Santo Espíritu. Usted tiene que abrir su corazón, rendirle al Señor, doblegar ese orgullo, esa altivez, ese ego que sin duda el enemigo ha puesto o sobrepuesto sobre cada uno de ustedes. Es importantísimo prácticamente revestirnos de las armaduras del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Con oración, con clamor, con petición. Definitivamente nosotros tenemos que doblegar todo aquello que no esté bien delante de Dios. Y eso no lo puede hacer aquella persona que está al lado, sino usted al reconocer que está mal. Es como aquel enfermo que definitivamente no sale de su situación. ¿Por qué? Porque no acepta que está enfermo. ¿Cómo lo ayuda? ¿Cómo se lo ayuda? Tiene que haber ese reconocimiento. Ok, soy adicto, entonces por favor ayúdenme. Pero si no reconocen cómo hacer, cómo poder ayudar, lo único que nos queda, aparte de clamar y pedir, pues es solo confiar en el Señor. Y eso porque amamos a ese ser humano. Imagínense a que esa persona no desee salir de ese hueco, sino que quiere quedarse hundido ahí. ¿Cómo hacemos, pastor? Sí, no tan solo esto, precisamente Pablo, ¿verdad? Viendo esa necesidad que había en la iglesia, porque aquí está Pablo dándole gracias a Dios por las bendiciones espirituales. Es decir, aún como cristianos, nosotros muchas veces desconocemos todas las bendiciones que Dios le tiene a su pueblo, ¿verdad? Mucho más el que no conoce a Cristo, ¿verdad? Que no sabe de las riquezas que puede gozar cuando viene a los caminos del Señor, que simplemente se rechaza porque dice, lo primero que dice, bueno, yo no soy merecedor, yo soy muy malo, qué sé yo. No, es sencillamente saber que Dios está allí dándole la mano a todo aquel que quiere tomar esa ayuda, ¿verdad? Porque si nos rehusamos, incluso precisamente por eso es el consejo de Pablo, porque había hermanos que estaban ignorando, que ya estamos nosotros en lugares celestiales. Ya estamos nosotros resucitados con Cristo, ya pertenecemos a la familia, ¿verdad? Ya tenemos todas las promesas, pero como cristianos muchas veces ignoramos. Ahora, si nosotros como cristianos ignoramos, ¿cuánto más la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Muchas veces rechaza porque no conoce todos los beneficios que podemos encontrar en este camino tan maravilloso que, déjame decírtelo con toda seguridad, si en este momento tuviera que entregar mi vida por el camino que todos pasamos y Dios me permitiría volver nuevamente a la vida, nuevamente volvería a tomar esta decisión, porque es que yo ignoraba y ahora me he encontrado con unas maravillas que tiene el Señor para nosotros y me siento muy agradecido. Así es, mi querido pastor, muy importante que nosotros, yo como siempre lo sé decir, yo me siento privilegiado del poder compartir la palabra del Señor. Mire que la Escritura dice que compartir la palabra de Dios le fue negado a los ángeles. Ellos no pueden predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es de voluntad del Padre. Ese privilegio lo tenemos nosotros, mi pastor. Pero muchas veces los hermanos creen que no, solo los pastores que vayan a predicar. Yo no, yo me dedico a otra cosa. Me dedico solo a escuchar, vengo los domingos, ¿verdad? Se han hecho domingueros, han hecho una tradición, una costumbre, ir a la iglesia y poner su Biblia debajo del brazo. Pero realmente dentro de su corazón, dentro de su vida interior, no son realmente en Cristo escogidos, como es el tema que estamos viendo en este precioso tiempo de bendición, como es el tema, escogidos en Cristo.
Venimos por más aquí, en Embajadores del Reino. No te desconectes y comparte esta programación luego de esta pausa comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en Cristo TV. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino. De inmediato entramos a esta parte que tanto nos gusta porque podemos interactuar con cada uno de ustedes a través de sus preguntas. Sí, señores, ya los siervos del Señor están listos para responder. Y empecemos con nuestro pastor invitado. Pastor Carlos Alarcón, nos dicen, sabiendo lo que dice Colosenses 2:10, ¿cómo llegar a sentirme completo en Cristo Jesús? Nos pregunta Fátima Campuzano. Bien, pues la respuesta para Fátima Campuzano es que ahí donde nos dice, ¿verdad? ¿Cómo saber si estamos completos en Cristo? Pues precisamente porque la palabra de Dios lo dice. Dice que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Recapitulemos lo que dijimos antes, ¿verdad? Nosotros ya hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, en el acto soberano de Dios, Dios ya lo decidió de esa forma. Recuerde que ya no somos, dice la Biblia, que ya no somos siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el amo. Ahora somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, pues ya formamos a parte de la herencia celestial. Y al tener esa herencia, pues gozamos de los privilegios que Dios nos ha dado. Ya
no nos falta nada, porque estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Yo quisiera ampliar un poquito más. Claro. Quiero poner un ejemplo de un siervo y de un hijo. El siervo, cuando está en la casa de su amo, tiene que pedir autorización para entrar. El hijo no. El hijo entra porque es hijo. El hijo se le puede acercar al padre. El siervo no, si no tiene la autorización, ¿verdad? Entonces, como decía mi pastor, nosotros ya tenemos esa herencia, ¿verdad? Esa herencia que viene desde arriba, desde lo alto, ¿verdad? Entonces, nosotros ya tenemos esa confianza para entrar en los caminos del Señor. Y quiero también decirles, complementar, ¿cómo sabemos que estamos completos en Cristo? Cuando en nuestra vida se evidencia el fruto del Espíritu Santo. Como bien nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, ¿está realmente el amor en nosotros? Allí estamos completos en Cristo. Estamos con ese gozo, esa paz, estamos con toda esa paciencia, con la benignidad, con la bondad, con la fe, con la mansedumbre, con la templanza, porque con todas estas cosas no prevalece ley alguna, dice, ni del hombre ni del enemigo, sino el amor de Dios. Entonces, allí realmente nosotros vamos a entender y comprender que estamos completos en Cristo. Pero algo muy importante, que no seamos nosotros, esto es muy importante, mis queridos hermanos, que no seamos nosotros que digamos, yo estoy completo en Cristo, que sea la persona que está al lado tuyo que diga, ese hombre está completo en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, otra de las preguntas nos llega y dice, si ya sabemos lo que es predestinado, que Dios lo sabe todo, ¿por qué Judas murió y Pedro no? ¿Será que sabía que Judas no se arrepintió? Bueno, nuestro Padre Eterno lo sabe todo, sin duda alguna, porque Él es omnisciente, ¿verdad? Su Hijo y el Espíritu Santo de igual manera. Los que no sabían eran ni Judas ni Pedro. Ellos no sabían. Son humanos, igual que tú y yo, igual que nosotros, somos humanos. No sabían. Yo no sabía que iba a aceptar a Cristo, pero ya nuestro Padre Eterno ya lo tenía apuntado, ya me tenía escrito en el libro de la vida. No sabíamos, pero es importante saber y reconocer, ¿verdad?, que esa predestinación no lo sabe el hombre, porque el Señor nos creó, como dije en mi intervención anterior, nos creó con libre albedrío, es decir, la voluntad de elegir entre el bien y el mal, el cielo o el infierno, Cristo o Satanás, el bien o el mal, la perdición o la salvación eterna. Por eso es entonces que nosotros debemos saber que Pedro no lo sabía, Judas tampoco lo sabía, que lo sabía era nuestro Padre Eterno. Amén. Que el uno iba a morir, el otro no. Bien, otra de las preguntas, y nos dice Carlos Peñafiel, mi querido pastor, ¿por qué siendo escogido y caminando en Cristo, un día me deslumbró el mundo y no tuve la capacidad de decirle no? Pero estoy consciente de que no es bueno. ¿Cómo alcanzar la libertad y la sabiduría para ser justificado? Si dice que ya un día, ¿verdad?, él caminó en los caminos del Señor, no es que podemos nosotros alcanzar o queriendo alcanzar esa sabiduría. Recuerde que en el momento mismo en que Dios ya lo escogió, ¿verdad?, ya forma parte de esa promesa. Lo que sucede es que en el camino hubo un descuido, entonces se descuidó, ¿verdad?, de su salvación y vino obviamente y fue preso pues del mundo, de sus deseos, ¿verdad? Entonces de pronto se encontró envuelto en algo que no debía de hacer. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos, ¿verdad? Que tenemos que confiar en Él para que Él sea el que guíe nuestras vidas. Hubo un descuido en la parte espiritual, en la parte de la oración, en la parte de la búsqueda, y no es que lo deslumbró el mundo, porque permíteme decirte, amigo, esto es un proceso, la caída es un proceso, no nace de la noche a la mañana.
Es un proceso, de pronto se comienza a coquetear con el pecado, a coquetear con cierta, a frecuentar ciertos lugares que no deberíamos de frecuentar. Entonces eso pues va a traer, obviamente va a hacer que el ser humano una vez más, ¿verdad?, se encuentre ahí otra vez envuelto en lo que antes era, ¿verdad? Obviamente en la gracia y en la misericordia de Dios. Un testimonio un poquito corto. Yo tuve hace unas 3 semanas invitado a una boda, que se casaron en el altar por el Señor, pero sin embargo después nos encontramos en la rumba y estábamos arriba, ¿sí? En el momento en cuando yo veo eso, ¿verdad?, ciertamente comienzo yo a recordar cosas del pasado, porque me gustaba ese ambiente. Pero llegó un momento en que el Espíritu Santo mismo, ¿verdad?, puso orden en mi vida, ¿no? Entonces yo dije, no, esto tengo que cortarlo. Por eso digo, es un descuido, ¿verdad? No puede estar clamando en este momento, mi hermano, por cómo alcanzar esa misericordia. La misericordia está allí, dice que se renueva día tras día. Es una responsabilidad que como nosotros, ¿verdad?, saber que lo que Dios ha depositado en nosotros es santo, entonces tenemos que cuidarlo ciertamente con santidad. Todos estamos propensos, pero nunca es tarde para rectificar y volver a los caminos. Reitero, al otro día yo amanecí dándole gracias a Dios, y lo di como testimonio en la iglesia, de que no caí, pero estuvo allí la tentación, pero con la ayuda de Dios pude vencerlo. Y quiero dejarle este pensamiento: no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas. Lo que sí podemos evitar es que hagan nido en ella. Amén. Amén. Muy buena esa reflexión al último, mi pastor. Si me permite, Marcelita, quiero intervenir en esta respuesta también para ayudarte a ti, mi querido hermano. Viene a mi pensamiento, bien decía mi pastor Carlos, que el pecado es un proceso también. Es un proceso, porque uno no va y peca de la noche a la mañana, no. Viene a mi mente aquel pasaje cuando el rey David, en sus continuas batallas, un día se decidió estar en su palacio, se despertó al mediodía. Mire cómo fue, ¿no? Mientras que sus soldados estaban en la guerra, él se levantó al mediodía, se fue a pasear por su palacio, se asoma en su balcón, ¿verdad?, y ve a su vecina bañándose completamente desnuda. En ese momento es que el mundo o el maligno te pone la tentación en tu vida, así como lo puso David. ¿Y David qué hizo? Se la quedó viendo, se la quedó contemplando, se quedó pensando en ella toda la noche, y en la noche, todo ese día estaba maquinando él, porque en la noche la manda a ver. Miren entonces cómo fue un proceso. Primero la vio, pasó todo el día pensando en ella seguramente, a ver cómo la traigo a mi palacio y esté conmigo. Y entonces la llamó en la noche con uno de sus criados, la Betsabé fue, ¿verdad? Y como era el rey, ¿verdad?, cayó en sus manos, cayó en sus brazos, ¿verdad?, y pecó David. Y no tan solo fue así, fue algo más, porque producto de ese pecado queda embarazada Betsabé, se entera el rey David, ¿verdad?, y se ingenia él, sigue como el maligno le trabajó en la mente de David, ¿verdad?, se ingenia él matar al esposo de Betsabé para que quede ella viuda y poderse casar con ella. Pero todo pecado tenemos que pagarlo primero aquí en la tierra y luego ante la presencia del Señor, si realmente nosotros no nos arrepentimos. El rey David se arrepintió. Tú sabes la historia, mi querido hermano. El rey David se arrepintió, pero la consecuencia de ese pecado fue que el hijo nació enfermo y a los pocos días murió. Y de allí se levantó el rey David y nunca más, escúchame bien, nunca más le falló al Señor. Tanto así que la palabra del Señor dice que el corazón de David era conforme al corazón de Jehová. Mi querida hermana Marcelita. O sea, llegó a arrepentirse, importantísimo, ¿eh? Llegó el arrepentimiento. Eso es fundamental para podernos levantar. Bien, ¿por qué enfatiza que Dios nos da bendición espiritual? ¿Qué quiere decir esto? Bendición espiritual. Bueno, las bendiciones espirituales vienen de nuestro interior hacia afuera. Si yo antes me enojaba de la nada, ahora ya no me enojo, ahora yo me gozo. Y me disculpa si esa pregunta era para el pastor, creo, ¿verdad? Pero bueno,
No, yo me la ranché. Bueno, sí. Es el espíritu que me inquieta en responder. Mi disculpa, mi pastor. Estamos para edificar. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces, si antes a mí me gustaba tomar, ahora ya no tomo. Si antes yo me ponía triste de la nada, ahora estoy en gozo con el Señor. Ahora es un deleite compartir la palabra de Dios. Es un gozo leer las Escrituras. Es algo, yo no lo podría describir, algo extraordinario que sucede en mi interior, ¿verdad? Que se refleja en lo exterior. Porque luego de yo leer la palabra del Señor 1, 2, 3 horas, en ese momento yo quiero compartir la palabra con alguien. Y voy y la busco a mi esposa y le digo, mira esto, pasa esto, aprendí. Aunque mi esposa me escucha, pero bueno, yo quisiera estar en ese momento en una plaza y compartir la palabra de Dios, o prender mis equipos que tengo ahí en mi casa, compartir la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de online, o estar en una congregación. Pero eso me sucede muy particular cuando yo leo la palabra del Señor, así a profundidad, que es como me ha enseñado el Espíritu Santo de Dios. Amén, cómo nos gozamos definitivamente aprendiendo cada martes y jueves aquí en Embajadores del Reino. Vamos a la reflexión, mi querido pastor. Mi querido hermano, mis queridas hermanas, yo quiero hacerte un llamado a la reflexión para que tú realmente en este tiempo vengas a los pies de Cristo. Venga a los pies de Cristo y que tú tengas la plena conciencia, tengas la plena inteligencia y que actúes esa sabiduría para que tú la puedas explicar, ¿verdad? Para aquellos hermanos que todavía no conocen del Señor. Ven para que tú conozcas realmente que estamos en Cristo. Él nos conoció, nos predestinó, nos señaló, nos escogió antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que tú hoy, a esta hora, en este día, ibas a escuchar al pastor Alex, ibas a escuchar esta programación Embajadores del Reino, porque Él es omnisciente. Nosotros es que no sabemos, pero ahora, conociendo su palabra, poco a poco el Espíritu Santo de Dios nos da esa revelación para entender y comprender qué es lo que quiere Cristo de nosotros. ¿Por qué? Porque somos escogidos en Cristo. No nos escogió ningún rey, ningún ser sobrenatural. Nos escogió Cristo, que es el que murió por ti y que murió por mí. Adelante, Marcelino. Oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Bendecimos tu nombre. Gracias porque tu misericordia es para siempre. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Señor, primeramente bendecimos estas ondas, Padre eterno. Señor, al mismo tiempo tenemos unas peticiones aquí en esta tarde que nos han pedido que oremos, pues vamos a interceder. La Biblia dice, ¿verdad?, que nos ponemos en acuerdo, que ponemos en acuerdo esta oración. Oramos en este momento por Giovanni Paredes, por Virginia Raquel Valero, la mamita, por quebranto de salud. Desde Salitre nos piden esta oración, pues oramos, nos unimos en este mismo sentir para que la salud de mis hermanos que está quebrantada en este momento sea integral. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado Padre, por tu palabra, enviamos palabra de sanidad a Salitre. Tú eres un Dios de cerca, tú eres un Dios de lejos, Padre. Que tú tomes el control de la dolencia, Padre eterno, Señor, y que la salud que está quebrantada, Padre eterno, Señor amado, sea restablecida. Tu palabra dice que tú eres el que pones la llaga, pero tú mismo eres el que la vendas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, honramos tu nombre, Padre, por todo aquel hermano o amigo que en esta noche, en esta tarde, pues ha estado escuchando este programa. Que tu palabra, Señor amado Padre, germine en ese corazón y dé fruto, Padre eterno, al 100%, de tal manera, Padre, que sea, oh aleluya, abiertos sus ojos espirituales y pueda también formar parte de estas bendiciones que tú has establecido para todo aquel que se allega a ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este canal, bendecimos al director, Padre eterno, Señor, a la presentadora, nuestra hermana, Padre, en el nombre de Jesús, y todos aquellos que están tras cámaras, Padre eterno, que nadie los ve, pero que tú lo estás viendo, Señor amado, y tienes su nombre, Padre eterno, inscritos en el libro de las memorias. Te damos gracias, Padre,
en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El mejor contenido cristiano lo encuentras aquí. Bienvenidos a Cristo TV. Siempre contigo. Embajadores del Reino, un programa diferente. La mejor programación para ti y tu familia la encuentras en Cristo TV. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Un Joven Digital Online. En Instagram como Cristo TV Oficial S. Solo aquí, en Cristo TV, tu canal cristiano. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Parte final, mi querido pastor, nos tenemos que despedir, pero sobre todo agradecer a Dios porque sin duda ya ha hecho su obra, que es el darnos esa palabra preciosa que sin duda llegó a tu vida y sobre todo deseamos que se anide en tu corazón para que puedas ponerla en práctica cada día. Mi pastor invitado, Pastor Carlos Alarcón, muchísimas gracias. Mi pastor, mi director, un gusto poder compartir con usted cada martes y jueves. Claro que sí, agradecido al Padre Eterno por este tiempo de bendición, por esta tarde y noche también que ya nos ha acogido esta programación, pero muy importante que nosotros sepamos todo esto, que somos escogidos en Cristo. Esta enseñanza, ¿verdad?, que hemos visto en esta tarde y noche es muy importante y yo te pido que por favor la pongas en práctica también, ¿verdad? Y te repito nuevamente, comparte esta programación. Agradecerle a Marcelita también a usted aquí como todos los martes y jueves que siempre nos acompaña con sus ilustraciones, sus preguntas, ¿verdad?, sus inquietudes, y ustedes también las pueden hacer a través de las redes que ya Marcelita las va a dar. Y agradecer también aquí a mi pastor Carlos Alarcón, es un gusto tenerlo aquí, mi pastor, nuevamente. Esta es su casa, aquí en Embajadores del Reino. No, agradecidos a usted una vez más, estaba extrañando esta casa. Pero bueno, la gloria se la damos a Dios, pues, y precisamente de eso se trata el tema de esta tarde. Dios nos escogió para estos tiempos maravillosos. Muchas gracias. ¿Cómo aprendemos? Yo doy gracias a Dios porque me permite
permite cada martes y jueves compartir con ustedes y sobre todo aprender de su bendita palabra. Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos redimió y sobre todo nos selló, que es importante. Ahora está en ti, en continuar siempre alabando y siéndole fiel a Él. Hasta la siguiente programación, aquí, a partir de las 18 horas, martes y jueves, en Embajadores del Reino. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga.